de dónde o en especie, el volumen, cuantía, cuánto dinero ingresó a mi campaña, cuántas donaciones en especie ingresaron a mi campaña, destinación, el uso que le vamos a dar a estos recursos, de qué forma fueron invertidos en la campaña para dar a conocer el plan de gobierno. ¿Qué se debe reportar en el informe de ingresos y gastos? En el informe de ingresos y gastos debemos reportar todos los recursos que ingresan a la campaña, bien sea en dinero o en especie, y todos los gastos que realiza la campaña, uno a uno, registrados en su debido orden cronológico y con el correspondiente soporte contable de los hechos económicos. ¿Quiénes deben rendir informe de ingresos y gastos? El artículo 7 de la resolución 8586 establece que todo candidato, sin excepción alguna, debe cumplir con la presentación del informe de ingresos y gastos en debida forma. También el artículo 25 de la ley 1475 establece la obligatoriedad de la presentación. En este artículo nos establece que el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos a más tardar al mes siguiente de haber terminado la contienda electoral. Es decir, las elecciones son el día 13 de marzo, a más tardar el 13 de abril, el informe debe estar radicado aquí en la sede principal en Bogotá. Nosotros como auditoría estamos solicitando que nos radiquen el informe 8 días después, o en su defecto a más tardar 15 días después de terminar la contienda electoral, para nosotros poder hacer la verificación de estos informes. Si nosotros no tenemos los informes a tiempo, lo que vamos a poder hacer es consolidar los formularios, generar el dictamen y presentar el informe al CNE. Si ustedes nos presentan el informe a tiempo, nosotros vamos a tener la posibilidad de revisarlos, de informarles que corrijan errores de forma, como las fechas, que de pronto un concepto está mal escrito, que de pronto el nombre de una persona está erróneo, que algún NIN no coincide con el nombre que está reportado, cosas así les podemos evidenciar. En este momento ya no les podemos, digamos, dar la opción como de corregir el tema de los soportes como se hacía antes, que nosotros revisamos y decíamos, mire, tiene este soporte o le falta esta factura o le falta esta acta, porque ahora, para efectos de la transparencia, el Consejo Nacional Electoral estableció que una vez realizado el registro contable, se debe cargar el correspondiente soporte. Realizo mi gasto hoy, en el traspaso máximo estoy registrando este gasto. Adicional, estoy cargando todo mi soporte contable. Si ustedes no cargan el soporte contable, ya nosotros vamos a poder decir, bueno, listo, yo digo que está bien su informe, esto, usted se compromete a presentármelo la otra semana, no, ya no. Simplemente nosotros como auditoría lo único que podemos hacer es determinar que el candidato no cumplió con el soporte contable debido, que el respectivo gasto no está soportado de acuerdo a las normas electorales y a las normas contables. Entonces ya no tenemos tanto como la opción de ayudar a los candidatos y de que los candidatos tengan la opción de presentar posterior los soportes, porque pues ya es, a medida que sucede el hecho económico, se va registrando y se va dejando el soporte. Entonces el Consejo Nacional tiene los informes en tiempo real con los soportes contables que cada candidato está cargando. Por eso es muy importante que ahora verifiquemos muy bien los soportes. Si no estamos seguros, antes de hacer ese registro, corrijamos bien nuestro soporte, que todos los contratos tengan las fechas que corresponden, las firmas, que los nombres estén correctos, que toda la información esté correcta. ¿Qué pasa si el candidato no cumple con la presentación del informe? Si el candidato no cumple con la presentación del informe o presenta el informe con nosotros como auditoría debemos declarar renuente por no corrección o por no presentación al candidato. Entonces existen dos tipos de renuencias. Renuencia por no presentación, cuando el candidato ingresa al aplicativo Cuentas Claras, realiza sus registros, pero no genera el envío. Renuencia por no presentación, cuando el candidato ingresa al aplicativo, genera su envío en el aplicativo, pero no presenta el informe físico.
El candidato presenta el informe físico, pero no cumple con la presentación en plataforma, es renuente por no presentación. Para el caso de los candidatos que presentan el informe, pero lo presentan con inconsistencias, nosotros debemos declarar al candidato renuente por no corrección. Entonces, de acuerdo a la información que ustedes van cargando en plataforma, nosotros tenemos la evidencia y el Consejo Nacional tiene la evidencia de que los informes no están acorde a lo solicitado y se procede a la renuencia por no corrección. Si el candidato no presenta el informe dentro de los tiempos o lo presenta extemporáneamente, debemos informarlo. Nosotros extemporáneamente le podemos recibir el informe al candidato, es decir, después del día 13 de abril le recibimos el informe, no se lo vamos a poder revisar, lo que hacemos es dictaminar que el candidato presentó posteriormente el informe y que no tuvimos bases razonables para dictaminar acerca del contenido del informe del candidato. Entonces es importante tener presente las fechas de presentación, tener presente que ahora hay que cargar los registros, que se deben verificar bien antes de cargarlos ahí, porque ustedes generan envío y ya la presentación es definitiva para el Consejo Nacional y ya no van a poder ni eliminar registros ni cambiar soportes contables. Lo que tienen que hacer es entrar a dar claridad del porqué de las inconsistencias o en su defecto, si no se logra dar claridad, se iniciaría por parte del Consejo Nacional Electoral alguna investigación y posiblemente alguna sanción para el candidato gerente. Y si el tema es de inconsistencias contables, pues ya el contador terminarían reportándolo ante la Junta Central de Contadores. Por eso es importante tener claro la responsabilidad que cada una de las partes tiene en la campaña. El 586 establece responsabilidad de los registros contables y nos informa que los contadores y gerentes de campaña son responsables de los registros contables. Pero esto no quiere decir que el candidato no tenga responsabilidad también, porque el candidato es obligado a sentarse con su gerente y con su contador y verificar cómo se está llevando cada uno de los registros en el aplicativo. El artículo 7º establece que los gerentes de campaña, candidatos y contadores serán los responsables por la veracidad de la información declarada en los informes individuales de ingresos y gastos. Pues es importante que los contadores realicen su labor de informarle al candidato cómo es una factura legal, cuáles son los requisitos de la factura legal, que si una persona está obligada a emitir factura electrónica, si el candidato le presenta una remisión, una cotización, una cuenta de cobro a facturar y emite factura electrónica, simplemente el contador no le acepte este soporte. Ya si en su defecto el candidato es terco, insiste que le registre este documento así, el contador tiene la opción de dejar ahí en el formulario 5B, donde dice observaciones del contador, que se le informó al candidato, por eso es importante que dejen la evidencia en sus correos, que se le informó al candidato que ese soporte no era válido, que ese soporte no correspondía con lo solicitado por el estatuto tributario y que el candidato omitió, pero que efectivamente se realizó un pago a esa persona evidenciado que salió de la cuenta de campaña, por lo tanto deja la salvedad de que se le notificó, pero el candidato no aportó el soporte correspondiente. Si el contador no deja sus observaciones, si el Consejo Nacional investiga y se da cuenta que fue negligencia el contador por no hacer su labor contable en debida forma, pues ya entraría a reportarlo ante la Junta Central de Contadores. Ya el tema es si el gerente de campaña y el candidato no están presentes en su informe y el informe contiene información que no es certera, que no es real o que no es acorde a la campaña, pues también ya el Consejo Nacional entraría a mirar cada una de las partes cuál fue la responsabilidad. El artículo 6 establece responsabilidad para el gerente y el contador en cuanto a la presentación del informe. Los obligados a cumplir con la presentación del informe son el candidato y el gerente, y el contador no tiene responsabilidad. Entonces, el trabajo del contador va hasta cuando le presenta el informe en el aplicativo Cuentas Claras, reportes contables, y le entrega el respectivo informe consolidado
al candidato para que lo presente en físico ante la organización política. Pero quien debe presentar el informe por obligación es el gerente y el contador de la campaña. ¿Qué documentos debemos presentar? En la cartilla, en la página 10 y 11, sí, en la página 10 y 11, establece los documentos que deben presentarse y en el orden en que se deben presentar. Tener presente que nosotros estamos solicitando que se presente 8 días después de terminar la contienda electoral, que para este caso sería el 21 de marzo de 2022, la presentación aquí en físico ante la sede principal. ¿Cómo estamos solicitando que nos presenten ese informe? Nos presenten ese informe organizado en orden cronológico, debidamente foliado y en una carpeta 4 aletas para poder nosotros realizar la verificación y la auditoría. Cuando ya el candidato ha realizado, le ha dado la numeración de los folios a cada uno de sus soportes contables, es importante que guarden copia de estos soportes con el número de folio. ¿Por qué? Muchas veces pasa que el candidato le entregó el informe a fulanito de tal para que se lo radicara acá, pero la persona no se lo radicó, nosotros lo declaramos renuentes y el candidato no tiene el soporte. Si el candidato tiene el número de folios, si el candidato tiene el sello de recibido, de recepción, con el número de folios que presentó, va a tener una base razonable para dar una justificación ante el Consejo Nacional por la no presentación. Si los candidatos envían los informes a través de las empresas de mensajería, es importante que guarden su guía y que le hagan seguimiento para que verifiquen si efectivamente los informes fueron entregados, porque en elecciones pasadas muchos de los informes los traían después de las 5 de la tarde o un sábado, uno es el tema de pandemia. Regresando a las agencias de donde salieron de despacho y los informes se quedaron por allá. Entonces es importante que ustedes como candidatos hagan seguimiento cuando envían a través de las empresas de mensajería. Si es en físico, que le exijan a la niña de aquí de la que les entregue el sello con el número de folios para que ustedes después tengan una evidencia con la presentación. ¿Qué debemos presentar? Entonces, la página 10 y 11 de nuestra cartilla nos dice el orden en que debemos presentar. En este orden debe venir organizada la carpeta. ¿Qué es lo primero que debe venir? El formulario 5B y los anexos. Estos formularios son el consolidado de la información que nosotros vamos registrando en el aplicativo Cuentas Claras. Una vez ustedes han terminado de hacer el registro, deben enviar informe, deben darle enviar informe. Cuando ya han enviado el informe, el sistema les va a generar una fecha radicado y un número radicado. Cuando ya tienen esa fecha y deben imprimir estos formatos en formulario PDF y nos los deben enviar firmados. El sistema en este momento les está dando la opción de la firma digital, pero las personas que no quieran dejar su firma plasmada en digital pueden firmar a mano, no tiene ningún inconveniente. ¿Qué más deben presentar? Ingresos y gastos de campaña. En campañas anteriores, el libro se lleva a la registraduría, muchos candidatos llevan el libro 3 columnas. En esta ocasión se omitió el registro del libro, pero sí deben presentar el libro contable. ¿De dónde se saca el libro contable? Del aplicativo Cuentas Claras. Entonces, una vez ustedes han terminado de hacer la consolidación de su informe, presentado en un informe contable, descargan el libro en PDF y lo firma gerente, candidato, contador, y este es el libro que van a presentarnos aquí. ¿Qué más deben presentarnos? El acta de nombramiento y aceptación para el cargo de gerente, junto con la copia de la cédula. Acta de nombramiento y aceptación del cargo de contador, junto con la copia de la cédula, la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores. El certificado de la apertura de la cuenta bancaria, los extractos bancarios y las correspondientes consignaciones bancarias mes a mes. Soportes de ingreso, debidamente con el lleno de los requisitos, y soportes de gastos, y ya más adelante vamos a mirar cómo se soporta cada ingreso o cada gasto de acuerdo con su naturaleza. Por último, la hoja de chequeo. Esta hoja de chequeo
la vamos a colgar en la página del partido, pues al final de la campaña ustedes la descargan y cuando vayan a hacer la presentación, diligencia la hoja de chequeo para verificar que todo lo que se está solicitando ahí sí viene presentado en el informe. Pasamos al tema de la financiación de las campañas. La ley 1475, a través del artículo 20, establece las formas o las cuales los candidatos pueden obtener recursos para financiar sus campañas. Primera, los recursos propios del candidato. El candidato puede financiarse hasta el 100% su campaña. Los recursos de los cónyuges o los parientes, hasta 4º grado de consanguinidad. Los recursos en especie, bien sea de los particulares. Los créditos obtenidos en entidades financieras. Los créditos obtenidos en entidades financieras deben estar certificados que fue un crédito otorgado para la campaña. Si por el contrario el candidato solicitó un crédito de libre inversión a cualquier, esto no se registra en el Código Civil como ingresos obtenidos con entidades financieras, sino en el Código 101 como recursos propios del candidato, obtenidos de un crédito con tal entidad financiera. Es tener presente ese pedacito porque muchos se confunden y una de las correcciones que más no terminan siendo créditos para la campaña, sino créditos a título personal del candidato. Otra de las formas de financiación son los ingresos originados en actos públicos, publicaciones y cualquier otra actividad lucrativa. Este código, súper importante, código 104. Muchas campañas realizan este y no llenan todos los requisitos como es tener todos los datos, números de contacto, números de cédula de las personas que están participando. Si bien es cierto, es una actividad abierta al público para mucha gente, terminan siendo financiadores de las campañas. Por lo tanto, se tiene que tener claro las personas que me financiaron mi campaña, colaborándome con la boleta, colaborándome con el vino, bingo, con la cena, profundo y demás actividades que realicen las campañas. Por último, tenemos la financiación estatal. La financiación estatal es acorde a los anticipos estatales que para esta ocasión la organización política no solicitó anticipos estatales, por lo tanto este código no debe ser utilizado por las campañas. Adicional tenemos que la ley 1475 también establece prohibiciones para la financiación. ¿Qué tipo de financiación nos prohíbe la ley 1475 en su artículo 27? Donaciones, bien sea en dinero o en especie, de personas naturales o jurídicas extranjeras. Cero financiación de extranjeros. Las que se deriven de actividades ilícitas. Las contribuciones, donaciones o créditos de personas sobre las cuales se tenga un proceso de extinción de dominio de sus bienes. Las contribuciones anónimas. Aquí en el tema de las contribuciones anónimas se ha tenido un vacío muy grande referente al tema de las plataformas, como la plataforma Baki, donde se hacen recaudos y donde consignan muchas personas dineros, pero pues finalmente no se logra identificar la procedencia de los recursos, muchas veces no les entregan a los candidatos el soporte firmado por la persona que está realizando la donación, que es un requisito del Consejo Nacional Electoral para validar esos ingresos. Todo debe venir acompañado del certificado del aportante junto con la copia de la cédula y todos los datos donde informe la procedencia de los recursos que están donando a la campaña. Entonces, este tema de las contribuciones anónimas, ahí entra mucho el tema de las BAC, porque muchos candidatos no logran detectar y no logran informar quiénes fueron sus aportantes a través de estas plataformas. Otra forma de financiación prohibida es la de las personas naturales contra las cuales se hubieran formulado acusación por pertenecer a grupos al margen de la ley, por financiarlos, por delitos contra la administración pública o por delitos de lesa humanidad. Tampoco pueden recibir contribuciones de personas que desempeñen funciones públicas. Los funcionarios públicos no pueden participar en campaña y tampoco pueden financiar campañas políticas, así como tampoco las personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior
hayan sido obtenidos por más del 50% en contratos estatales o subsidios estatales. Si tuvieron contratos el año anterior y sus ingresos fueron de contratos estatales, no pueden financiar campañas políticas y no pueden participar en política. Pasamos al tema de la financiación de las campañas. El artículo 24 establece que debe existir un límite al monto de las campañas por efectos de transparencia. En enero de cada año, el Consejo Nacional Electoral emite la respectiva resolución con los topes de gastos de campaña. Para estas campañas, el Consejo Nacional emitió la resolución 227, donde establece cada uno de los topes de las campañas. Tener presente que estos topes corresponden a un tope total de lista y este tope total de lista se divide por el número de inscritos y nos da un tope por candidato. Y en el artículo 23 nos establece que ese tope individual por candidato tiene una limitación del 10% para la financiación privada, es decir, si una persona particular, una persona que no es familiar del candidato, le va a realizar un aporte a la campaña, deben tener presente el 10% del tope total de gastos y hasta ese 10% le puede recibir. Si le reciben más de ese 10% por cada persona, estaría incumpliendo con el artículo 23 y tendría investigación por parte del Consejo Nacional Electoral. Para las donaciones, créditos de familiares o del candidato no están limitadas al 10%, así como tampoco los créditos con entidades financieras o créditos con personas naturales. Para las donaciones. Los topes de gastos de campaña. Aquí tenemos el tope de cada departamento, tope total por la lista en la primera columna. Luego de dividir por el número de candidatos inscritos, tenemos el tope por candidato y en la siguiente columna el tope del 10% para cada una de las listas. De acuerdo a esto, tenemos que todos los candidatos están obligados a realizar apertura de cuenta y realizar nombramiento de gerente de campaña. El artículo 25 de la ley 1475 establece que toda campaña cuyo monto de gastos sea superior a 200 salarios mínimos legales mensuales, estará obligado a nombrar gerente y cuenta bancaria. Estos 200 salarios equivalen a 181.705.200 pesos. Aquí hay muchos candidatos que tienen concepto errado de que no, yo no me voy a gastar más de 200 salarios, no, yo no voy a invertir en mi campaña más de 100 millones de pesos. Resulta que la norma no está diciendo, no está diciendo que es por lo que usted considere que se va a gastar, sino la norma lo que está diciendo, si su tope de gastos que estableció el Consejo Nacional mediante la resolución es superior a esos 181 millones, usted está obligado a realizar apertura de cuenta y está obligado a dar todos los recursos a través de la cuenta. ¿Esto qué quiere decir? A partir del día de la inscripción, el candidato ya debió haber iniciado el trámite de su apertura de cuenta. Si la cuenta no se la activaron, no ha podido realizar su apertura, es importante que tengan la trazabilidad de la gestión que ustedes han hecho, porque el tema de la cuenta bancaria es uno de los motivos más grandes por los que han investigado a los candidatos. Tener trazabilidad, tener presente a qué banco fueron, en qué fecha fueron, cuándo radicaron los documentos, qué respuesta les dieron, si les realizaron la apertura, pero se la dejaron con bloqueo, tener todas estas evidencias para que ustedes puedan tener bases para una posterior investigación por parte del Consejo Nacional Electoral. Ahora vamos a pasar al tema de los soportes contables. Este tema es un tema que debemos tener presente y aquí es donde entra la labor más grande por parte de los contadores. El soporte contable es el documento que con el lleno de ciertos requisitos respalda las operaciones económicas, en este caso de las campañas políticas, y debe cumplir con ciertas características. Entonces debemos tener presente las fechas de los soportes de ingresos y gastos. Ya les había explicado que todos los ingresos y gastos deben estar a partir del día de la inscripción del candidato
y hasta el día de la contienda electoral, es decir, hasta el 13 de marzo. Fuera de estas fechas, estos ingresos y gastos no tendrán validez y por el contrario, podrían los candidatos verse incursos en una investigación. Las donaciones en especie. Las donaciones en especie se deben cuantificar y registrar en el aplicativo Cuentas Claras tanto en el ingreso como en el gasto. Y estas deben ser soportadas con el certificado o acta de la respectiva donación, acompañado de la cédula de quien está realizando el aporte a la campaña y con el soporte correspondiente. Y si es una donación de un bien, es decir, yo le voy a donar a la campaña de un candidato al Senado 100 camisetas. Yo no produzco camisetas. Mi actividad comercial no es producir camisetas. Yo tuve que ir a cierto establecimiento a comprar esas camisetas. La factura de esas camisetas debe salir a mi nombre, debe tener una factura legal con la copia de RUT. Y este soporte yo se lo voy a entregar al candidato junto con sus camisetas que le estoy donando y junto con la donación en especie, junto con el certificado de la donación en especie. ¿Cómo lo registro? Código 102, donación en especie, 100 camisetas. Listo. Tengo mi acta de donación con la copia de la cédula mía, que soy quien estoy haciendo el aporte, mi certificado firmado. En el código 203 voy a registrar camisetas verdes, 100 camisetas verdes. La factura a mi nombre, porque yo soy la que compré las camisetas para donar. Listo. Y con la copia de RUT en el código 203 y cargamos nuestros soportes allá en cada código de acuerdo a lo que nos solicita el aplicativo Cuentas Claras. La escritura pública. ¿Cuándo debemos realizar insinuación de donación mediante escritura pública? Cuando las donaciones sean superiores a los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que para este caso serían 43.890.150 pesos. Si alguna campaña recibe donaciones superiores a este monto, deben hacer una insinuación notariada. ¿Por qué se hace esto? Porque como son montos tan altos, se puede ver afectado el patrimonio familiar o de la empresa que está haciendo la donación. Entonces, este es el motivo por el cual se solicita la escritura pública de acuerdo al artículo 1458 del Código Civil colombiano. Los contratos. Toda la prestación de servicios administrativos, todo el personal de la campaña, que labore en la campaña, debe estar mediante un contrato de prestación de servicio y debe anexar los soportes de respaldo pertinentes. Cuando se toma una sede en arriendo, debe existir un contrato. Cuando se contrata un vehículo, debe existir un contrato con todas las cláusulas referentes a ese contrato. Cuando se contrata transporte el día de las elecciones, debe existir un contrato. Y adicional, cuando se tienen gastos de publicidad, de mercadeo y demás cosas superiores a 2 millones de pesos, también debe existir un contrato por los servicios que van a prestar y por el tiempo que van a prestarlo durante la campaña, y acompañado de los soportes correspondientes. Los informes en ceros. De los informes en ceros. Hay algunos candidatos que se inscriben, pero finalmente no realizan campaña, o bueno, no van a conocer su plan de gobierno, y para efectos de dar cumplimiento a la presentación del informe, lo único que hacen es registrar los datos del contador y los datos del gerente de campaña que envió el informe. El informe les va a quedar con 0 ingresos y 0 gastos. La norma que dice que como mínimo deben cuantificar los honorarios del gerente y del contador, bien sea en dinero o en especie. Si fue una donación en especie, lo deben cuantificar y registrar. Total, que ningún informe debe ser presentado en serio. Los registros en el aplicativo. La resolución 8586 nos establece que los registros en el aplicativo Cuentas Claras deben realizarse a más tardar cada 8 días en que se hubiera incurrido en el ingreso y en el gasto, y estos registros deben ser a partir del día de la inscripción y deben coincidir con la
denominaciones bancarias y con las fechas de las salidas del efectivo del banco. ¿Qué quiere decir esto? Si yo recibí mi donación el día 13 de diciembre, ese día es con la fecha que voy a registrar en el aplicativo. Pero adicional, mi consignación bancaria tiene que tener esa fecha. Si no lo consigné esa fecha, si me dieron la donación hoy, pero yo no alcanzo a ir al banco hoy, tengo que consignarlo mañana, dejo la fecha de mañana, porque fue la fecha en que efectivamente ingreso al banco y el soporte me da cuenta de que fue así. Para el gasto, todos los gastos que no sean gastos menores, realizar el pago mediante transferencia o directamente desde la cuenta. Si no se puede realizar transferencia, en su defecto tratar de sacar el dinero de la cuenta y que sea exacto y pagarle al proveedor. Pero entonces, que sea más exacto para que podamos hacer uso de que efectivamente se está teniendo la correspondiente de los dineros en las cuentas bancarias. Las facturas. La factura debe estar a nombre del candidato o en su defecto a nombre del gerente de campaña. Estas deben estar con su respectivo consecutivo. El contador está en la obligación de verificar que los consecutivos coincidan, que sea una factura legal, que la factura esté de acuerdo a lo solicitado en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Si es una cuenta de cobro, que la cuenta de cobro tenga los anexos correspondientes, que tenga todos los datos solicitados en la respectiva cuenta de cobro, que esté numerada. Tener presente que no se aceptan cuentas de cobro si están obligados a facturar, así como tampoco se aceptan ni remisiones ni cotizaciones porque estos documentos no son un soporte contable válido. Para el efecto de los recibos de caja menor, los recibos de caja menor serán aceptados solo para montos que no cuentan con un soporte contable. Por ejemplo, los buses o los taxis, ellos no nos emiten un soporte contable. Para esto podemos utilizar los recibos de caja menor, pero esos recibos deben estar debidamente diligenciados y firmados por la persona que nos está presentando el recibo de caja y acompañado de la copia de la cédula de esta persona. Y se registran uno a uno en el aplicativo. Los comprobantes. Todo ingreso o todo gasto debe venir acompañado de su respectivo comprobante. Pues, comprobante de ingreso para los ingresos, comprobante de egreso para los gastos. Es importante que estos vengan totalmente diligenciados y con las firmas correspondientes. Muchas campañas nos elaboran el comprobante de ingreso, pero lo dejan ahí sin los datos completos, o muchas veces no vienen firmadas por los beneficiarios. Todo pago que se realice tiene que tener su comprobante de ingreso firmado. Y todo ingreso que reciba la campaña, lo mismo, su comprobante firmado. Las obligaciones pendientes de pago. Una vez ya hemos terminado de hacer nuestros registros en el aplicativo Cuentas Claras, hemos verificado que tenemos más gastos o que los gastos son superiores a los ingresos y que efectivamente yo en mi cuenta bancaria no tengo dinero para cubrir estos gastos, procedo a registrarlos como pago, siempre y cuando no se tenga efectivo en la cuenta bancaria. Entonces es importante que un día o 2 días antes ustedes verifiquen su cuenta bancaria, verifiquen qué dinero tienen y hagan los pagos correspondientes para que no se queden con este dinero aquí, porque posterior ustedes van a tener obligaciones de pago cuando tenían dinero adicional. Si en la cuenta bancaria nos está quedando excelente dinero y es un monto alto, ustedes tienen que aclarar el porqué de la diferencia, por qué quedó este dinero en la cuenta. Probablemente fue porque les quedó dinero y el candidato lo que debe hacer es proceder a realizar la devolución de ese dinero a quien le realizó donación o en su defecto pagar algún crédito, porque las campañas son sin fin de lucro y los candidatos no tienen por qué quedarse con estos recursos. Por el contrario, deben regresarlos a la persona que de buena fe les aportó para su campaña. Los activos fijos. Muchas campañas reportan la compra de televisores, de sillas, de escritorios, de video. Estos gastos no tienen relación de causalidad con la campaña porque las campañas son sin fin de lucro y quien terminaría quedándose con estos bienes es el candidato. Entonces, los recursos de la campaña son para dar a conocer
el plan de gobierno de la campaña, por lo tanto se debe empezar en dar a conocer este programa de gobierno. No se pueden comprar activos fijos. Si la campaña requiere de estos activos, lo que puede hacer es acudir a la modalidad de alquiler. Las fechas de los comprobantes. Las fechas de los comprobantes de ingresos y de egresos deben coincidir con la fecha que se registran en las claras, con la fecha de la factura y, en su defecto, con la fecha de las entradas o salidas de los dineros del banco. ¿Cómo se soportan los ingresos? Los ingresos de las personas naturales se soportan con el certificado de donación o acta de donación y se debe de la copia de cédula de la persona y la consignación bancaria. Adicional, deben informar qué tipo de donación están realizando, el nombre completo de la persona que está realizando la donación, el número de cédula y la procedencia de los recursos. Importante la procedencia de los recursos. Siempre debemos informar de dónde están los recursos para financiar nuestras campañas. Donaciones de personas jurídicas. Las donaciones de personas jurídicas deben venir acompañadas del acta de la donación, donde la Junta de Socios se reúne y aprueba dicha donación, donde establece quiénes fueron los que aprobaron esta donación. Debe venir la fotocopia o el certificado de la Cámara de Comercio, fotocopia del RUT de la empresa. El acta debe venir enumerada y en papel membrete de la empresa. Si la donación fue una donación en especie, lo mismo, ya como les expliqué anterior. Si la empresa no produce ese bien o ese servicio, la factura debe estar a nombre de la empresa. Si por el contrario, el bien o servicio que la empresa está donando la producen ellos mismos, deben emitir la factura con valor cero a la campaña para poder registrar el gasto correspondiente. Y en el acta dejar claro cuál es el valor del bien o servicio que se está donando a la campaña. Adicional también, tener presente que si la donación supera los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, deben venir acompañados de la escritura pública. Los ingresos de actos públicos. Las campañas pueden realizar bingos, bazares, rifas y demás otras actividades, pero estas contar con los respectivos soportes y estos dineros recaudados en estas actividades deben ser consignados en su totalidad en la cuenta bancaria. Debe existir un acta inicial del comité financiero y un acta final. En el acta inicial, la campaña va a informar que se reunió el comité financiero, que decidieron realizar, que la actividad la van a realizar en tal fecha, que proyectan recaudar X cantidad de dinero. Listo. Organizaron su actividad, llegó el día de la actividad, hicimos una cena, en la cena asistieron 15 personas, tenemos que tener los datos completos de estas 15 personas, nombre, dirección, teléfono, correo, número de cédula, todo, toda la información, porque es un requisito del Consejo Nacional. Adicional, debemos registrar esto en el aplicativo y consignar nuestro dinero a la cuenta, elaborando nuestra acta final. Entonces, la actividad se llevó a cabo el día tal, en el sitio tal, acudieron tantas personas, se recaudó dinero consignado en la cuenta bancaria. Los gastos de caja menor. La caja menor, como tal, no tiene un código establecido en el aplicativo Cuentas Claras, porque estas contabilidades son contabilidades de caja, contabilidades de entradas y salidas. ¿Por qué se habla de la caja menor? Porque las campañas tienen muchos gastos menores, pequeños, que no pueden estar manejando a través de transferencias o a través de cheques. Entonces, la campaña establece su caja menor como de control interno, tiene estos recursos y con estos recursos va cubriendo estos gastos pequeños como el café, el pago de los servicios de la sede, el papel, la gasolina, gastos menores. Pero estos gastos deben contar con un soporte contable correspondiente y se debe registrar en el aplicativo Cuentas Claras 1 a 1. 1 a 1 se registra, la caja menor solo está haciendo la función de facilitar los pagos menores. Bueno, hasta aquí termina la parte de la normatividad electoral. Vamos a continuar con el aplicativo Cuentas Claras. No sé si hasta lo que hemos hablado tienen alguna pregunta.
Sí, doctora, dos preguntas puntuales. Sí, ¿quién habla? Sí, señor, pregúntame. Don Walter. ¿Alguien más tiene preguntas mientras don Walter puede restablecer el sonido? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Lina. Hola, Carla, ¿cómo estás? Ángela. Pregunta. En esta ocasión, yo tengo pues candidato Duvalier Sánchez. Lo del monto límite de gastos de campaña, tengo entendido que el monto límite se divide entre todos los candidatos pues, que hay para el Valle del Cauca. Sí, señora. Pues mira. O sea, ¿se divide en partes iguales? Señora. ¿Se divide en partes iguales el monto? Sí. Entonces, 14.000 millones, venimos por el número de candidatos inscritos y nos da un tope individual de 1.150.217 pesos por candidato. Entonces, este es el monto que puede invertir el candidato, hasta este monto. De ahí para allá no se puede pasar, de para abajo sí. Yo que les aconsejo que nunca reporten al tope, o sea, los 1.152 millones. ¿Por qué? Pasa mucho que a las campañas a veces se les traspapela una factura, se les olvida registrar algún gasto, y lo más común es en los gastos de publicidad y en los gastos de los costos bancarios. Muchas campañas no registran los costos bancarios. Dejaron la contabilidad rasa. La contabilidad. Cuando el Consejo Nacional lo requiere, les toca entrar a ingresar, primero justificar por qué omitieron este registro en un momento y de paso entrar a realizar ese registro. Si yo tengo mis gastos al tope, si yo registro estos ingresos o estos gastos que me están solicitando, me voy a sobrepasar el tope y me van a investigar. Entonces, no es aconsejable que registren al tope, así como tampoco que dejen de registrar estos gastos para efectos del cumplimiento de la cuenta bancaria. Si ustedes reportaron 1.000 millones en ingresos y 1.000 millones en gastos, y resulta que tienen un gasto volando que no registraron y que les están solicitando que lo registren, un gasto de una publicidad, de una cuña radial de 1 millón, ya me va a subir mi gasto en 1 millón más. Pero ¿con qué cubrí este gasto? ¿Con qué lo pagué? Ah, no, con dineros que no bancaricé, porque no hay otra forma. No se evidencia en el banco el ingreso de este recurso. Entonces es importante muy presentes todos los soportes, sobre todo el tema de las facturas electrónicas que muchas veces están llegando al correo de los candidatos y los candidatos no se los entregan a los contadores y no se hace el registro adecuado. Es tener como bien clara toda la información y en qué se ha gastado el dinero en la campaña y hacer los registros. Realicen el registro de los costos bancarios porque... Lina, entonces no sé si ahí ya quedas como clara con Sí, la ya quedé respuesta. claro. Ahora tengo otra duda. Y es sobre, pues justo ayer me preguntaba un compañero, nosotros aquí estamos haciendo donaciones en especie de nuestro trabajo. Él me preguntaba si yo quiero donar a la campaña, ¿cuál es el límite para no quedar inhabilitado? Porque nosotros vamos a ganar, obviamente, para no quedar inhabilitado y que me puedan contratar en la UTL. El 2.5%. Está en la ley 1474. De los 1.152 millones. De los 1.152. Ok, listo, vale. Y Ahorita por no. fin verifícalo en la ley 1474, no en la 75, sino en la 74 del 2011. Vale, vale, gracias. ¿Vale?
Doctora, buenos días. Qué pena, se me cayó el internet en un momento, es que voy en tránsito, pero me gustaría hacer dos preguntas puntuales. La primera de ellas es la siguiente. Si nosotros tenemos el siguiente movimiento en la cuenta bancaria donde la candidata ordena gastos para efectos de publicidad, para efectos de honorarios, para efectos de restaurantes. En caso del cheque, siempre ella lo ha dejado a nombre del gerente para ser cobrado en el banco. Puede ser un error, es mejor dejarlo al proveedor directamente del servicio o No, el deber ser. dentro del contrato del gerente de campaña pueden establecer esta obligación, que el gerente va a ser el encargado o quien, a nombre de quien van a salir los cheques y va a ser el encargado de cobrar estos cheques, sacar estos dineros de la cuenta y pagar a cada uno de los proveedores. Pues es más óptimo que ustedes digan, tengo una factura de 1.500.000, voy a hacer una transferencia de 1.500.000 o voy a sacar 1.500.000 exactos para pagarle al señor para que se pueda hacer el plus. Pero el gerente es el administrador, finalmente él puede realizar este tipo de labores, pero dejándole claro en el contrato todas las funciones que está realizando la campaña y no hay inconveniente. Si ustedes estipulan que él está facultado, que en el contrato tiene esta responsabilidad, él lo puede hacer. Ok, perfecto. En el contrato de prestación de servicios debe estar la función de administración de cuenta bancaria y pagos y cobro de tesorería por cheque, ¿sí? Sí, señor. Listo. Y la segunda pregunta tiene que ver con las donaciones de mínima cuantía. Nosotros hemos tenido dos tipos de donaciones interesantes en el departamento de Tolima. Le habla Walter Duarte, gerente de campaña de Marta Alfonso. Nosotros tenemos a veces donaciones de 20.000, 50.000, 100.000 pesos. Yo sí no creo que lleguemos a los 900 millones, llegaremos sin mucho a los 30, pero sí hemos tenido muchas donaciones de obras de arte en subastas que hemos utilizado para poder hacer la financiación de los viajes. Entonces, esas pequeñas cuantías, ¿tú qué recomiendas para hacer el reporte? Sí, pues entre otras cosas, porque en el banco nos cobran 13.500 por cada consignación. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es recoger, por ejemplo, 1 millón de pesos y hacer consignación a nombre de una sola persona, ¿sí? Pero entonces no sé si tú lo recomiendas de esa manera o de otra forma, y en cuanto a las obras de arte, ¿cómo sería? Muchas gracias. Y el banco no les exige que el formato donde nombran a quién es el aportante y que banco abrieron la cuenta. Sí, el banco nos pide el formato de donación, pero por eso te decía, lo hacemos de una sola cuantía a una sola persona. Pero está mal hecho, porque ustedes están informando un aportante único por 1.000.000 de pesos y esta persona no es quien les está haciendo el aporte de la campaña, y el registro debe quedar con el nombre, el certificado, la copia de la cédula, toda la información de quien está haciendo el aporte. Y es Pues, importante que se haga así, que se deje la realidad de la campaña y quiénes son las personas que finalmente están financiando mi campaña o me están dando recursos. Deben hacerlo uno a uno y registrarlo en la aplicación uno a uno con cada uno de los soportes contables. y en el caso de las obras de arte, ¿qué manejo le darías tú cuando donan una pintura o algo así para hacer una subasta? Tendrían que dejarlo inmerso en la... Lo que pasa es que estas obras de arte, eso termina siendo un bien, una adquisición de un bien. Sabes que los activos fijos no se pueden reportar en la campaña. Pero entonces déjame y yo le pregunto a mi compañero de auditoría del Polo, porque ellos tuvieron en la campaña pasada un tema de lo mismo, de unas artes que le donaron a la campaña para una subasta, y creo que ellos tuvieron un tema como de oficio por ese tema. Yo le voy a consultar a él, pero necesito que tú me regales los datos o que me escribas al correo o al celular, ahí en la cartilla, y ahorita al final de la presentación está mi número para que me escribas y me recuerdes y yo poder tener tu contacto y poderte dar la respuesta más clara. Voy a hacerle la consulta a ellos. Doctora, Como le dieron. a la cartilla habla de la presentación que estás haciendo, porque a mí no me ha llegado. Bueno, la cartilla nosotros la tenemos aquí impresa, de
de Cuentas Claras, que es esta, la encuentran en la página del partido, pero adicional fue enviada, claro, y también la encuentran aquí en el link, aquí en el chat de la capacitación. Adicional en el chat, me había olvidado decirles, está el formato de asistencia para que por favor lo diligencien. Entonces, aquí encuentran el formato de asistencia, el link de la cartilla, encuentran el link de la página y toda la información. Pero también está en el correo de los candidatos. ¿Listo, Walter? Entonces me escribes y yo voy a hacer la consulta y te cuento. Porque no, hasta donde tengo claro ese tema de las artes. Listo, doctora. Yo ahí le envío entonces al chat mi número de correo. Muchas gracias. Listo, vale. Vale, bueno. Listo. ¿Alguien Hola, más tiene preguntas? Don Albeiro. sí, doctora Ángela. Sí, don Albeiro, cuénteme. Buenos días. Yo soy el contador de la campaña del Quinospina, candidato a la Cámara por el departamento de Antioquia. Pues hasta el momento con las capacitaciones todo ha sido pues más o menos claro con la cartilla y lo mismo la cartilla del Consejo Nacional Electoral. Ustedes siempre en las capacitaciones han mencionado en los documentos a enviar el formulario 5B, pero el programa de Cuentas Claras cuando uno va a imprimir es 6B. Sí, hasta la campaña pasada, hasta elecciones Era 2019, 5B. era 5B. Pero Sí, en esta campaña le cambiaron el número y ahora es 6B. Ah, bueno, no, sí, porque era la duda, porque de pronto podrá haber algunas personas que se enreden. No, es 6B. Sí, señora. Listo, doctora Ángela. Lo otro es cuando, si se va a hacer una rifa, no, os entrega un bono de, no es rifa, sino un bono, y no hay gastos. Entonces lo que se hace es el acta inicial diciendo la actividad que se va a hacer por parte del comité financiero. Y ya el acta final por parte del comité financiero diciendo cuánto se recogieron en bonos con el listado de las personas que donaron y número de cédula. ¿Es así? Sí, señor. Pero si existió gasto, este gasto lo deben reportar en el código 204. Digamos, tuvieron que comprar un talenario o hacer la impresión de ciertos papelitos para hacer la rifa. Esto es un gasto. ¿Con qué pagaron esto? Tuvo que ser con gastos, con ingresos que ya tenían en su cuenta bancaria. No puede ser con los ingresos que recaudaron esa rifa, porque antes de iniciar la rifa ya tenían el talonario. Entonces se registran como gastos en el código 204. No los puede descontar de los ingresos recaudados de esa actividad. Porque para generar esa actividad usted tuvo que hacer todo este proceso antes de que se diera la actividad para recaudar los recursos. Pero si existió gasto alguno referente con esa actividad, se debe registrar. Y al total de ingresos por los bonos, ¿se le resta gasto No. la impresión? No. Como te estaba diciendo, cuando imprimes esos volantes vas a iniciar la actividad. Aún no has recaudado ningún recurso de esa actividad. Sí, ¿Con qué pagaste esa compra de esas impresiones? Con los gastos, pues con los ingresos, con lo que tengo en la Exacto. cuenta. Exacto, entonces no los puedes ir a descontar de lo que ingresó de la actividad porque lo pagaste fue con gastos, con ingresos que tenías en la cuenta bancaria. Solo lo registrarías en el gasto, de dónde salió ese dinero para el gasto, de dinero de mi cuenta bancaria. Mi neto de actividad, mi recurso que genere en la actividad, todo en la cuenta bancaria y todo contabilizado, registrado completo, porque no lo puedes descontar de ahí. Sí, señora. Diferente entonces sería si una rifa. Voy a rifar 20 millones de pesos. Entonces, sí se relaciona lo que ingresó con número de cédula, nombres y apellidos y número de cédula de la persona, el total de ingresos menos los 20 que se pagaron. Ahí sí, porque esos salen de la... Claro, claro, pero ustedes tienen que dejar eso muy claro, por eso la importancia del acta inicial y del acta final. Todo tiene que estar claro, y tiene que tener la evidencia de que usted entregó el premio, tiene que tener la evidencia y el nombre completo y el acta de entrega de ese dinero a esa persona que ganó. Totalmente diferente. Listo, doctora Ángela, muchas gracias. Porque ustedes, ¿qué pueden hacer? Lo mismo, sacar el dinero
consignarlo todo en la cuenta y sacar para pagar. Pero pues es más fácil que lo haga así. Entrega al señor el premio, pero haga todo el acta y usted no va a registrar los 30 millones o los 40 millones, porque a usted la campaña no le quedaron 40 millones, a la campaña le quedaron 20 porque usted de esos 40 entregó 20. Sí, señora, está claro. No puede ir a registrar los 40 porque no son de la campaña los 40. Sí, está muy claro, muchas gracias. Listo, vale. ¿Tenemos alguna otra pregunta o podemos continuar? Una última, doctora. Walter, otra vez. Para a efectos de la contratación por prestación de servicios, cuando se hace el pago de honorarios o de servicios, en temas de retención en la fuente, ¿cómo va el tema? No se practica, ¿cierto? No, estas campañas son transitorias y estas campañas no tienen registro en Cámara de Comercio, estas campañas no tienen un usuario DIAN, estas campañas no reportan información exógena, por lo tanto ustedes no pueden practicar el retención de la fuente porque ustedes no tienen cómo entregarle esos dineros a la DIAN. O sea, no lo pueden hacer. Listo, doctora. Muchas gracias. Vale, bueno. Listo. Vamos a continuar entonces con el tema de los códigos para registrar nuestro ingreso en nuestro caso. El aplicativo Cuentas Clara está dividido por códigos. Entonces, para los ingresos va del código 100 al código 107 y para los gastos del código 201 al 211. ¿Qué vamos a registrar en el código 101? Los recursos propios y familiares. Aquí van los aportes que realice el candidato, los aportes cónyuge y los aportes que realicen los familiares hasta 4º grado de consanguinidad. Aquí no vamos a registrar las donaciones o créditos de cuñados, de suegros, porque ellos son grado de afinidad más no de consanguinidad con el candidato. En el código 102, donaciones y créditos de particulares. Todo grado de consanguinidad con el candidato vale en el 102, bien sean personas naturales o jurídicas. Código 103, los créditos con entidades financieras, siempre y cuando tengamos el certificado de que el crédito fue otorgado para la campaña. En el código 104, los ingresos originados en actos públicos, ya sabemos como rifas, bazares, bingos y demás. Todo lo que recaudamos por estas actividades en este código. El código 105, no existe financiación estatal total que no lo deben utilizar. El código 106, aquí este código no lo utilizan los candidatos, este código es únicamente para uso del partido. Y en el código 107 vamos a registrar otros ingresos. ¿Qué otros ingresos? Cuando yo realizo consignaciones a mi cuenta bancaria, me genera ciertos ingresos, cierto rendimiento. Entonces, 170 pesos de rendimientos financieros van ahí en este código. Para los gastos, todos los gastos van en el código 200. En el código 201, los gastos de administración. ¿Qué vamos a reportar aquí? El pago del arriendo de la sede, todo el tema de la contratación, todos los honorarios de todas las personas que laboran en la campaña, a excepción del gerente y el contador que tienen otro código especial. Todo lo que es logística, el personal de volanteo, los testigos electorales, el tesorero, los que hacen la distribución de los volantes, el community manager, todas las personas que contratan van ahí. Adicional, vamos a registrar aquí también el tema del pago de los servicios públicos, siempre y cuando tengamos una sede. Si no tenemos una sede de campaña registrada, no podemos registrar gastos de servicios públicos. Y también los viáticos del candidato como hospedaje y alimentación. Van en el código 201. En el código 202, que me quedó mal aquí, van los gastos de oficina. ¿Qué vamos a registrar aquí? Todos los gastos de cafetería, de papelería, de aseo, servicios de fotocopia y de internet. En el código 203, inversiones en materiales y publicaciones. Aquí vamos a registrar todo lo que son llaveros, gorras, esferos, todos los implementos que yo utilice o que yo compre para hacer murales y para hacer la decoración del salón, las bombas, el papel, que pintura, todo esto va aquí en el 203. En el 204, gastos de actos públicos.
Entonces, aquí vamos a registrar los gastos relacionados con las actividades que yo realice, como por ejemplo la que explicamos ahorita, que voy a hacer una rifa, es un acto público, voy a comprar un talonario, ese talonario. Pero el candidato va a hacer un cierre de campaña, esto es un acto público. Para hacer este cierre de campaña adquirió el alquiler de sillas, un alquiler de carpas, un alquiler de sonido, el refrigerio o el almuerzo para las personas. Todos estos gastos van aquí incluidos. Que tuvo que alquilar un salón o este cierre de campaña, incluido aquí en el 204. En el 205, los gastos de transporte y correo. Aquí vamos a registrar el envío de la publicidad a las diferentes regiones, vamos a registrar peaje, gasolina, combustible, parqueaderos, el transporte el día de las elecciones que debe contar con un contrato, el alquiler de vehículo. Si vamos a registrar gastos de peaje, gasolina y parqueaderos, debemos tener un vehículo registrado al cual le estamos suministrando estos bienes. Si no existe un vehículo registrado, no podemos estar registrando estos gastos. Si es el vehículo del candidato, registrar como una donación. Los gastos de capacitación e investigación. Aquí vamos a registrar todo lo que son el tema de las encuestas, si el candidato contrató una encuesta, pero tiene que anexar el resultado de la encuesta, qué empresa realizó la encuesta, a través de qué medio se publicó, el contrato, todo lo que soporte este gasto. Los gastos judiciales y de rendición de cuentas, aquí vamos a registrar los honorarios del gerente y el contador. En el 208 vamos a registrar todos los gastos de publicidad, como son vallas, tendones, pasacalles, cuñas radiales, perifoneo, todo lo que sea relacionado con la publicidad. El código 209 vamos a registrar todos nuestros costos bancarios, como son el pago de la chequera, los gravámenes del 4x1000, todos los cobros que me realice el banco por manejar la cuenta. Todos estos gastos van a ir aquí en el código 209. El código 210, este código no lo deben utilizar. El candidato que registre este código es porque sobrepasó un tope de gastos y pues tendrá investigación. Y el código 211, otros gastos, este código tampoco lo deben utilizar. Este código está aquí para gastos que no tienen como tal un código anterior. Por ejemplo, el candidato alquiló un lugar para una sede de campaña, pero resulta que le exige una póliza porque pues es para una campaña política y es de alto riesgo, necesita una póliza, la póliza iría registrada acá. Que el candidato necesitó pagar en la alcaldía municipal un permiso para instalar una valla, va registrado aquí. Pero los otros gastos tienen un código establecido, por lo tanto, no deben ir al 211. Ya tenemos claros los códigos, ahora vamos a pasar al tema del aplicativo Cuentas Claras. Nosotros a los candidatos les enviamos al correo el usuario y la contraseña con la información y con la clave. Con esta clave es que los candidatos van a ingresar al aplicativo. Entonces, ingresamos a www.cnecuentasclaras.gov.co. ¿Me confirman si están viendo el aplicativo, por favor? Sí, señora. Listo. Sí, sí se ve. Bueno, ingresamos a www.cnecuentasclaras.gov.co. Acá en el link que dice elecciones 2022, vamos a ingresar. Vamos a ingresar el usuario y la contraseña que nos asignó el Consejo Nacional Electoral. Ingresamos a Fondo Nacional de Financiación Política, le damos clic y aquí nos aparece nuestro. No han registrado los datos del gerente de campaña de acuerdo al artículo 25. Los recursos se deben administrar a través de la cuenta única. Los invitamos a realizar el registro. Aparecen 3 pestañas: gestionar registro electoral, registros de ingresos y gastos e informes de trazabilidad. Acá en la pestañita nos podemos realizar el cambio de la contraseña y pues para salida segura. Esta campanita que tiene de nuevo, antes no existía. Esta campanita va a contener las notificaciones del CNE. Si el Consejo Nacional revisó la cuenta,
¿Tiene alguna observación, algún requerimiento, algún oficio para el candidato? No nos lo va a emitir a nosotros, sino va a llegar al correo del candidato. Total, que si el candidato no está pendiente de su plataforma y no verifica si ya le registraron si ya le certificaron la cuenta o si por el contrario tiene alguna observación, va a quedar renuente porque no dio claridad. Entonces, ahora la obligación es que los candidatos verifiquen cómo está su proceso en cuentas de campaña. Entonces, a través de esta campanita van a dejar las notificaciones por parte del CNE. Acá nos vamos a gestionar registro electoral. Vamos a iniciar con gestionar candidato. En gestionar candidato nos va a aparecer el nombre. En el lapicito le vamos a dar clic. Verificamos que el nombre de mi candidato esté correcto, que el número de cédula esté correcto. Diligenciamos los campos que nos corresponden. Verificamos que el correo esté correcto. Acá en fecha de registro del libro, opcional. Si ustedes quieren colocar fecha ahí, colocan la fecha en que el candidato se inscribió. Por el contrario, si no quieren, no dejen información ahí. Estos cuadritos que están en gris, estos cuadritos son información para el Consejo Nacional Electoral. Entonces, aquí el Consejo Nacional va a informar qué tipo de voto es, si el candidato tiene derecho a reposición, el número de votos y el número de votos de la lista, toda la información relacionada con la campaña. Listo, ya terminamos de registrar, verificamos toda la información, le damos a actualizar y quedó nuestra información actualizada. Vamos a realizar el registro de la información del cliente de campaña. Vamos a darle nuevo. Entonces, en nuevo vamos a registrar toda la información de nuestro gerente de campaña, número de cédula, correo, teléfono, dirección, demás. Y vamos a cargar el documento del acta de nombramiento y aceptación del contador. Ya tenemos cargado nuestro documento en un único formato PDF y vamos al paso siguiente, que es firma digitalizada. Esta es opcional. No quiere que su firma esté digitalizada, simplemente cuando terminen el proceso realizan las firmas en los formularios. Si lo quieren por facilidad del trabajo, tienen su firma escaneada, la seleccionan y la cargan acá y le dan guardar. A mí no me guardó la información porque no diligencié todos los campos, pero ustedes siempre tienen que terminar de hacer el registro y guardar, siempre guardar información. Pasamos a gestionar candidato. Esto es para gestionar la firma del candidato, si el candidato quiere que su firma aparezca aquí digitalizada. Procedemos a hacer el registro del contador de la campaña, el mismo paso. Nombre, apellidos, cédula, teléfono, correo, dirección, tarjeta profesional. Seleccionamos en el computador el archivo donde tengo mi PDF con el acta de nombramiento, acta de aceptación, copia de la cédula, copia de la tarjeta profesional y el certificado y lo cargamos. Y lo mismo, la firma si el contador desea que su firma aparezca digitalizada. Vamos a pasar a hacer el registro de los ingresos. Entonces, registro de ingresos y gastos de campaña. Vamos a darle gestionar ingresos de campaña. Voy a darle nuevo. Voy a hacer un registro de acuerdo a los códigos que se establecen, los cuales se encuentran en la cartilla, en las páginas 26 y 27. Busco el código. Voy a realizar el registro de acuerdo con la naturaleza del ingreso. Vamos a hacer un registro de una donación de una persona jurídica particular, no es familiar del candidato. Código 102, tipo de persona jurídica, el NID, el dígito de verificación, confirmamos NID, dígito de verificación, el nombre, la dirección, número de contacto, descripción del ingreso, nombre del ingreso, vamos a colocar el nombre del código. Y en descripción vamos a ser muy claros con el tipo de ingreso. Donación en especie de 100 camisetas. O aporte en efectivo, aporte de recursos propios. Recursos propios no, porque recursos propios van en 101. Entonces, aporte en efectivo de X persona. O donación en especie de tal cosa. Tipo de soporte. Si es de persona jurídica, necesariamente tiene que tener el acta. Si superó los 50 salarios, escritura pública y acta de donación y todos los soportes correspondientes. Acá debemos diligenciar el número de acta porque es una persona jurídica. Seleccionamos el tipo de contribución, crédito, donación o donación en especie de acuerdo a la naturaleza del ingreso. El valor, la fecha y el número de comprobante interno. Este número de comprobante interno corresponde al comprobante de ingreso
de acuerdo a la fecha que me generó mi ingreso. Por último, seleccionamos el archivo. Entonces vamos a cargar aquí el acta de donación, la copia de cédula representante legal, la copia del RUT, el certificado de la Cámara de Comercio. Y si es superior a 50 salarios, la escritura pública, todo en un único documento lo vamos a cargar acá. Listo, ya tengo todos mis gastos hasta la fecha registrados. Voy a gestionar mis gastos de campaña. Lo mismo, nuevo. Selecciono el código de acuerdo a la naturaleza de mi gasto. Digamos que vamos a hacer un gasto de propaganda electoral. Selecciono el tipo de persona jurídica, número, NIT, confirmo la información, no. Nombre del gasto, lo mismo. Nombre del gasto, propaganda electoral. Descripción del gasto. Vamos a hacer una cuña radial de 5 minutos, o de 1 minuto, o de 2 minutos, o de medio minuto, en Caracol Cadena Radial. Listo. Concepto del gasto, el mismo de la descripción. Tipo de propaganda. Vamos a mirar qué tipo de propaganda. Medios de comunicación social, porque es una cuña radial. ¿Cómo lo clasifico? Entonces, aquí, en prensa, en publicidad, en redes sociales, cuñas radiales, porque es una cuña radial. El valor de mi cuña radial, las fechas de mi factura y el número de comprobante que viene siendo el comprobante de ingreso que tenemos en mi soporte de gasto. Lo mismo, seleccionamos en el computador el archivo, lo subimos en un único formato PDF con todos los soportes, factura legal, si es factura electrónica, la factura electrónica, la copia del RUT, el contrato y el comprobante de ingreso con todas las firmas correspondientes. Guardamos la información. No me guardo porque no la tengo completa. Una vez yo ya guardo mi información, yo estoy seguro de que ya no tengo más ingresos, ya no tengo más gastos. Verifico y resulta que tengo una obligación. Lo mismo. Nueva obligación y genero mi obligación con todos los datos, le doy guardar y quedó lista mi información. Vamos a pasar al reporte de los ingresos y gastos. En el reporte de los ingresos y gastos vamos a poder ver el libro en Excel y en PDF y los formularios 5 y anexos. Descargar cuando ya hayan generado envío para firmas. En Excel lo pueden descargar para mirar cómo van, para filtrarlo, para poder verificar si la información que está allí es correcta, para poder organizar cronológicamente los comprobantes para verificar si efectivamente los tienen en orden cronológico. El Excel sirve mucho de ayuda para verificar lo que se ha registrado. En el formato, entonces, el formato 6B, ahora se llama 6B, me va a dar toda la información. A qué estoy participando, mi nombre, correo, teléfono, importante que verifiquen si el nombre y el número de cédula están correctos. Si no es correcto, nos envían un correo para nosotros notificar al Consejo Nacional para que haga la corrección antes de que ustedes generen el envío. Acá los datos del gerente de campaña, la cuenta, el contador. Y por último me da el consolidado de mis ingresos y mis gastos. Como no he registrado nada, no tengo ningún consolidado. A medida que voy haciendo el registro me va consolidando la información. Acá la fecha, si ustedes dejaron ese registro, les aparecerá las firmas del candidato. Si ustedes quieren que sean firmas digitales, las plasman ahí, tienen que aparecer ahí. Si no, con la firma del candidato, gerente y contador a mano. Por último, este espacio es para diligenciar por la organización política al momento de la recepción. Entonces, es importante, por eso se les exige que el primer formato, lo primero que debe ir, el primer documento es este formato para que a la niña de recepción se le facilite colocar el sello, pero adicional es importante que ustedes, si vienen a presentar el informe presencialmente, traigan su copia para que le dejen el sello con todos los datos que tiene este formato. Entonces, el espacio será firmado por quien recibió el número de cédula, la ciudad, la fecha de presentación, el día en que usted trajo su informe y el número de folios. Por último, cuando ya ustedes han realizado su información, han generado su envío, les va a aparecer la fecha y el número radicado. Si se dan cuenta, este formulario tiene información en línea porque pues no se ha generado envío.
Para efectos de la presentación, el formulario con información en línea no tiene validez, tiene que tener una fecha y un número erradicado, cuentas claras. Y aquí ya terminaríamos con nuestro proceso de registro. Una vez ya registramos estos formularios en PDF, armamos nuestra carpetica y presentamos nuestro informe completo ante la organización política. Para nosotros, en físico, en original, en orden cronológico, separado por códigos, de acuerdo a lo solicitado en la página 10 de la cartilla. Para el Consejo Nacional Electoral, a través del aplicativo. No se les olvide generar el envío. Si ustedes nos presentan a nosotros el informe, pero no generan envío en el aplicativo, se da como no presentado. Es importante que tengan presente las dos formas de presentación. Señora Ani, ¿va a hacer alguna pregunta? Doctora Ángela. Señor. Usted hablaba ahora que los pagos al gerente y al contador salen por el código 207. Sí, señor. Ahí también iría el pago del asesor jurídico. Sí, tienen al asesor jurídico, pero ojo que este asesor jurídico habla mucho es para el tema de investigaciones. Si el candidato de pronto tuvo alguna demanda por X ejecutivo, que intentaron anular su inscripción, tuvo que contratar un abogado para la defensa de su inscripción, de su candidatura, va a ir. Pero ese abogado del que habla, ¿qué función está desempeñando en la campaña? No, es el abogado que se tiene para cualquier tipo. Por ejemplo, la elaboración de los contratos que se hacen en la campaña y todo eso. Ese va más al código 201. Ah, bueno, señora. ¿Y qué más funciones tiene él? No, pues si se llegara a presentar alguna defensa o algo de algún, pues yo sé que en ese caso... También la podría dejar en el código 207. Digamos que ahí, porque ahí también habla del tema de gastos judiciales y de rendición de cuentas. También podría ir ahí. Entonces, nosotros en este momento lo hemos reportado en el 201, pero lo podemos dejar en el 201. Sí, pues es que queda mejor ahí, pero pues es que también esto depende mucho del contador que está revisando en el CNE. Uno de los mayores problemas que hemos tenido nosotros en los requerimientos es el tema de la unificación. Nosotros siempre hemos solicitado que unifiquen criterios y que hagan como un proceso de revisión. Lo que ellos dicen es que pues cada contador tiene como la potestad de revisar. Y pues para algunos pueda que vaya ahí, pero para el voto pueda que se lo solicite y que se lo reclasifique. Pero Sí, pues igual ahí dice gastos judiciales, podría ir ahí también. Sí, pero porque... gerente y contador si no tiene discusión, que tiene que ir en 107. Sí, señora, no, de todas maneras, incluso ahí sí está muy claro en el código, en la explicación del 207, lo del gerente y el contador. De todas maneras, sí, señora, no, muchas gracias. Vale. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Vamos a dar por terminada la capacitación. Si los candidatos tienen dudas, inquietudes, por favor escríbanos, ahí están nuestros correos, llámenos. Si tienen dudas, no realicen el proceso con dudas, porque lo más probable es que les va a quedar mal hecho su informe y ya después de que ustedes generen envío, no pueden eliminar información, es dar claridad. Entonces, quedamos nosotros pendientes y vamos a dar por finalizada la capacitación y agradecemos por haber asistido a la misma. Muchas gracias. Muchas gracias.